¿Qué son los dibujitos? ¿Cuántas clases de dibujitos existen? ¿Los dibujitos podrían gobernar el Perú? Quédate hasta el final para saberlo. Para este análisis voy a usar muchas referencias de la comunidad gamer del Perú. Si no eres alguien versado en esto de los videojuegos, no te preocupes porque voy a explicarlo lo más sencillo posible. Primero, debo manifestar que no existen referencias académicas en papers de lo que significa ser un dibujito. Y esto es algo normal porque la academia está obnubilada en su torre de marfil y fenómenos contemporáneos como estos que deberían analizarse desde espacios de reflexión simplemente son ignorados por múltiples motivos elitistas. Así, al parecer, el primero en definir más o menos lo que es un dibujito fue este video de Rivalry Latam en julio de 2020. En él se analiza el fenómeno de la Beba Army. Volveremos a esto luego. En este video se dice que los dibujitos fueron los pioneros en el uso de cuentas fake o falsas. Según este video, nadie sabe quiénes son los dibujitos ni qué es lo que persiguen. ¿Serán héroes sociales anónimos que salvarán al Perú o serán niños de 10 años que actúan chongueramente? Los dibujitos son una serie de cuentas falsas que, a diferencia de lo usual, no se esfuerzan por ocultar su falsedad. Es más, utilizan el anonimato como fuente de poder. Detrás de los dibujitos se esconden mentes capaces de llevar a cabo ataques sistemáticos y sabotaje con el único fin de divertirse, echarse unas risas o unos buenos jajas. Vamos a estructurar este análisis en varios pilares que irán apareciendo a manera de títulos en la pantalla. En la película El Club de la Pelea de 1999, Tyler Durden, la doble personalidad de Jack, el narrador, le dice en un momento de reflexión, o bueno, se dice a sí mismo porque Tyler es la segunda personalidad de Jack, que somos una generación de hombres criados por mujeres. El trastorno de identidad disociativo y la construcción de la identidad son temas que se tocan en esta película, y usaré un poco esta película como metáfora en este análisis. No es una revelación que las generaciones de los 90s y 2000 fueron criadas por muchas personas además de la familia nuclear. Padres y madres estaban todo el día en el trabajo porque las condiciones materiales en Perú no eran las mejores pese a la bonanza económica que se experimentó en el país desde la estabilización de la economía. A algunos los criaron los abuelos, a otros las nanas y otros fueron criados por la televisión y el internet. Los pioneros en el internet fueron tanto adultos como niños, pero estos segundos estaban limitados a un rol pasivo dentro de este, limitados a un rol de consumo, y fueron estos los que construyeron una identidad paralela en la red. Una de las palabras clave para entender el fenómeno dibujito en el Perú es la palabra identidad. En el libro La vida en la pantalla, la construcción de la identidad en la era de internet, la profesora Sherry Turkle argumenta que los espacios digitales permiten la construcción de identidades fragmentadas y múltiples, es decir, los espacios digitales, internet, permiten que las personas se disocien de sus identidades reales. El dibujito entonces vendría a ser un alter ego digital, una persona que ha separado su yo real de su yo virtual. Esto es interesante porque en la vida cotidiana, en la vida real, una persona puede ser introvertida o con poca capacidad social, pero en línea se transforma y adopta una personalidad distinta de la de su yo real. Pero lo que caracteriza al dibujito, además de tener un dibujito de los Backyardigans o de cualquier serie para niños, y además del sufijo al nombre, digamos, Pablito Luján Carrión, en referencia al jugador peruano de Dota 2 Jesús Andrés Luján Carrión. Además de todo esto, lo que caracteriza al dibujito es el anonimato. Anonimato que le permite actuar de tal manera que nunca podría en el mundo físico, en el mundo real. Aquí voy a conectar con el pensamiento de Slavoj Žižek, para quien lo que llamamos realidad no es algo absoluto, sino una construcción mediada por el lenguaje y los sistemas simbólicos. En ese sentido, no existe una realidad pura o real en el sentido tradicional, sino un tejido de significados que organizamos y estructuramos para darle sentido al mundo. Para Žižek, la realidad virtual, el mundo virtual, no es simplemente un falso mundo que se opone al mundo real. De hecho, muchas veces la realidad virtual parece más real que la propia realidad física, porque puede amplificar nuestras fantasías, deseos y emociones sin las limitaciones del mundo físico. Žižek no solamente habla de una realidad virtual, sino de
la realidad de lo virtual, una realidad que se entreteje entre lo virtual y lo real y que las dos tienen implicancias en ambos mundos, por así decirlo. Es decir, las acciones en el mundo virtual tienen implicancias en el mundo real con todo lo que implica el peso de la realidad. Un ejemplo perfecto de esto es el caso de la Beba Army y los dibujitos versus Magali Medina en el 2020, pero de esto vamos a hablar después. Lo importante es señalar que el dibujito opera bajo un seudónimo, desde el anonimato, y utiliza este anonimato para amplificar aspectos de su personalidad que no tienen lugar en el mundo físico. Esto ciertamente puede ser liberador, es decir, el anonimato era la promesa, la utopía del internet, pero esta sensación liberadora puede generar una desconexión moral. El dibujito, al no enfrentar las consecuencias directas de sus actos, puede traspasar los límites éticos con mucha mayor facilidad. Ahora voy a tipificar a 3 tipos de dibujitos que he podido identificar en esta investigación. Primero, el dibujito de luz. Segundo, el dibujito inconexo. Y tercero, el dibujito oscuro. Pero primero empecemos recapitulando el nacimiento de los dibujitos. ¿Cómo nacen los dibujitos? Para entender el fenómeno dibujito en el Perú tenemos que entender la génesis de la Beba Army, la cual posiblemente comenzó y se potenció con la llegada de las armies al mundo virtual peruano. Ahora, ¿qué es un army? La palabra army proviene del inglés army, ejército, y es usada en estos espacios digitales para referirse a una comunidad creada en torno a un personaje. En ese sentido, la Beba Army es una comunidad creada en torno a Jesús Andrés Luján Carrión, mejor conocido en el mundo del Dota 2 como Sideral, cuyo apodo es la Beba, de allí el nombre la Beba Army. Ahora, esta comunidad llamada la Beba Army se crea poco tiempo después de que el jugador peruano de Dota 2, Jesús Andrés Luján Carrión, se retirara del Dota competitivo en el 2015 aproximadamente y comenzara a realizar streams de este videojuego. Para quienes no sepan qué es el Dota 2, este es un videojuego altamente complejo que requiere reacciones inmediatas. Imagínenlo como una partida de ajedrez o una partida de Go de 5 contra 5 en el cual el objetivo es básicamente destruir la base enemiga. En un inicio la Beba Army era una comunidad como cualquier otra. Según el canal de YouTube de el tío Johan, quien al parecer fue un miembro veterano de la Beba Army, todas las fuentes para este análisis están en la caja de la descripción del video. Este cuenta que la Beba Army comenzó a tomar cierta importancia en internet a fines del 2016. Esta antigua Beba Army se caracterizaba por la joda, la chacota, el chongo, etc. Esta dinámica en el grupo hizo que los miembros de la Beba Army comenzaran a entrar no con su cuenta real de Facebook, la cual implica una representación de lo real en lo virtual, sino con una cuenta fake creada adrede para entrar al grupo. Estas cuentas creadas exprofesamente se nutrían de imágenes suprarreales sacadas de la cultura pop, entre ellas cuentas con imágenes con caras de dibujos animados. Es decir, los miembros de la Beba Army enmascararon sus identidades para evitar ser el punto de la mofa, del chiste, del chongo, de la chacota propia de las dinámicas de estos grupos juveniles. Los miembros de la Beba Army no se esforzaron por ocultar su falsedad a través de estos perfiles de dibujitos porque generalmente cuando creas un perfil falso en Facebook quieres que se vea lo más real posible dependiendo del uso que quieras darle. Aquí conecto con el concepto de la máscara propuesto por Dorian Wisniewski y Richard Coyne. Para estos autores, la máscara no es simplemente algo que oculta la verdadera identidad de un individuo, más bien es una herramienta activa que permite la construcción de identidades múltiples en contextos sociales específicos. En este caso, los dibujitos crearon una identidad falsa, es decir, se pusieron una máscara que utilizaron para interactuar en el espacio digital para evitar la vergüenza de ser atacados por su yo real. Es decir, los dibujitos nacen como una forma de protegerse en un entorno digital hostil. Paralelamente al nacimiento de los dibujitos, en la misma Beba Army nacieron los gatitos y los perritos, los cuales también quisieron ocultar sus identidades por las razones que ya expusimos, pero con la diferencia de que en lugar de ponerse una imagen de dibujito como foto de perfil, lo hicieron con fotos de gatitos o perritos. Ahora, las dinámicas dentro de estos grupos digitales como la Beba Army funcionan bajo las lógicas de la acción social. En teoría, la Beba Army se articulaba en torno a Jesús Andrés Luján Carrión Sideral, pero a diferencia de otras armies de la comunidad dotera como la Choco Army, la Mango Army o la Alpaca Army, por poner algunos ejemplos, algo sucedió dentro de la Beba Army para que sus integrantes comenzaran a operar independientemente dentro de una comunidad
comunidad digital. Esto posiblemente se haya debido a la personalidad de Jesús Andrés Luján Carrión Sideral y a la falta de orden dentro de esa comunidad, la cual desembocó en una especie de anarquismo. Con el tiempo, los gatitos, quienes tienen un yo real fuera del mundo virtual, destacaron por ser una suerte de investigadores y comenzaron a conseguir la información de los yo reales de personas en internet, todo con el fin de publicar esta información en los grupos como la Beba Army para burlarse de estas figuraciones reales que muchas veces no se corresponden con el yo virtual. Esto es algo que actualmente se conoce como doxeo, es decir, posiblemente los dibujitos barra gatitos fueron los pioneros en el arte del doxeo en el Perú, pero a esto vamos a volver después. Lo que quiero que sepan ahora es que hay una historia detrás de los dibujitos. El canal de YouTube El Tío Johan identifica hasta 3 guerras de gatitos contra perritos y dibujitos y múltiples caídas y resurrecciones de la Beba Army con alianzas, traiciones, apariciones destacadas, etc. Otros usuarios, por ejemplo en el video El Iceberg de la Beba Army de Mr. Sander, proponen una cronología para entender el fenómeno de la Beba Army como era antigua del 2016 al 2018, edad de los dibujitos del 2018 al 2021, edad de la chocolatada 2021 a 2023 y edad mainstream del 2023 al presente. No obstante, con el tiempo, Jesús Andrés Luján Carrión Sideral se desentendió de su comunidad y los dibujitos comenzaron a expandirse o a aparecer en otras comunidades. Actualmente se usa el calificativo de dibujito a toda cuenta anónima que fomente el caos, la destrucción y el chongo en cualquier comunidad digital. Ahora veamos al dibujito de luz. El dibujito de luz sería aquel yo virtual, inofensivo y moralmente alineado con los valores de la comunidad en la que participa. A diferencia de otros dibujitos que pueden usar su anonimato para transgredir normas o ejercer presión sobre creadores de contenido, el dibujito de luz se mantiene dentro de los márgenes de la complicidad lúdica y la participación sana en los espacios digitales. Su presencia es reconocida y apreciada dentro de su comunidad, llegando incluso a convertirse en una especie de mascota digital, un usuario recurrente cuyas interacciones generan simpatía y fortalecen el sentido de pertenencia colectiva. Este tipo de dibujito se distingue por su notoriedad dentro de las dinámicas del grupo sin imponer conflictos ni fomentar tensiones destructivas. A menudo tienen un humor consagrado, su participación es menos agresiva y su interacción con los creadores de contenido es más colaborativa que confrontativa. Ejemplos de dibujitos de luz serían los dibujitos del programa Todo Good, Venom, Carnage y el Duende Verde, creo que se llaman estos dibujitos, quienes participan activamente en los en vivos de este programa transmitido por YouTube. El yo real del dibujito de luz no entra en conflicto con su yo virtual. El dibujito inconexo. El dibujito inconexo no tiene una comunidad predeterminada. Es un dibujito que está en una especie de limbo y no encuentra pertenencia en ningún lado. Mientras que otros dibujitos forman parte de espacios consolidados y comunidades de nicho, el dibujito inconexo se mueve de un lugar a otro sin arraigarse a ninguna identidad colectiva. Su desconexión puede deberse a múltiples factores, pero pienso que una de las principales características de este tipo de dibujito es el individualismo extremo, puesto que este tipo de dibujito no busca formar parte de algo más grande, sino que prefiere mantenerse al margen, observando desde la distancia sin involucrarse demasiado. O posiblemente este tipo de dibujito ha pasado por diversas comunidades, pero ha experimentado desazones, conflictos o simplemente una falta de afinidad con algún determinado creador. Este tipo de dibujito me recuerda un poco al flaneur Walter Benjaminiano, es decir, un observador solitario que deambula por la ciudad, en este caso por el internet, sin un destino fijo, absorbiendo la cultura digital sin pertenecer realmente a ella porque quiere conservar la identidad de su yo real. No obstante, el dibujito inconexo tiene un potencial peligroso por su identidad ambivalente. El dibujito inconexo puede ser pasivo, simplemente observando sin intervenir demasiado en las discusiones, puede ser crítico, participando ocasionalmente para desafiar ideas o cuestionar las normas de las comunidades que visita, y puede ser un potencial saboteador, ya que su falta de lealtad a un grupo y su anonimato lo convierte en alguien impredecible, pero su falta de acción y su individualismo extremo lo llevan a no ser sistemático. Finalmente, el dibujito oscuro. El dibujito oscuro quizás sea el más peligroso de los dibujitos. Su peligrosidad radica en su yo real más que en su yo virtual. Ya hemos establecido que los dibujitos y los gatitos de la Beba Army fueron grandes investigadores que lograron doxear a
múltiples personalidades de Internet, los yo reales de los dibujitos oscuros tienen acceso a ingentes bases de datos. Esto, sumado a que la ciberseguridad del Estado y en el Perú en general es un chiste, hacen del dibujito oscuro un saboteador consumado. Por ejemplo, en junio de 2020, la Beba Army fue noticia nacional cuando se adjudicaron el hackeo web de la Municipalidad de Arequipa, dejando un mensaje a Magali Medina, la cual había insultado con anterioridad a los dibujitos en televisión nacional. Este acto, que en apariencia es una simple travesura cibernética, revela una capacidad de acción coordinada que puede ser usada con fines mucho más oscuros. Es decir, a diferencia de otros dibujitos que operan únicamente en el plano simbólico de Internet, generando joda, memes y conflictos efímeros, el dibujito oscuro trasciende lo digital y materializa su influencia en el mundo real. Desde una perspectiva sociológica, el dibujito oscuro encarna una forma radicalizada de la acción colectiva digital, mientras que movimientos como Anonymous han utilizado tácticas similares con objetivos políticos o ideológicos. El dibujito oscuro parece moverse sin una agenda clara más allá del caos y la transgresión. Su comportamiento podría analizarse desde la teoría de la anarquía digital de Gabriela Coleman, donde grupos descentralizados en Internet pueden operar con altos niveles de autonomía y eficacia sin responder a una estructura jerárquica tradicional. Otra lectura interesante es a través de la teoría de la identidad social de Tajfel, donde la identidad grupal se refuerza en oposición a un enemigo externo. En este caso, el dibujito oscuro no solo se identifica con una comunidad digital, sino que ve en ciertas figuras públicas, como Magali Medina, por ejemplo, a un adversario simbólico que debe ser atacado. Esta dinámica convierte la cultura del shitposting y el trolling en una forma de guerra digital, donde los ataques ya no son solo discursivos, sino tangibles y estratégicos. Y esto nos lleva al potencial revolucionario de los dibujitos. He leído muchos comentarios de dibujitos que sueñan o fantasean con tomar el poder o manipularlo desde las sombras. Como hemos visto, los dibujitos son agentes de disrupción en el mundo digital que operan en el espacio social real. Los dibujitos han trascendido la esfera de la burla digital y han entrado en el terreno de la acción real, utilizando herramientas tecnológicas para desafiar instituciones, figuras de autoridad y discursos hegemónicos en los medios de comunicación. Ahora, si bien los dibujitos han demostrado capacidad de organización, la ausencia de una jerarquía clara o una ideología definida los convierte en un movimiento caótico y espontáneo, sujeto muchas veces más a la emoción que a una acción sistematizada. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que por su estructura descentralizada y fragmentada, los dibujitos son difíciles de infiltrar o controlar y no responden a una única agenda. Es más, deben existir múltiples núcleos de dibujitos con la capacidad de realizar saboteos y boicots. La desventaja es que su falta de un propósito claro hace que el impacto de los dibujitos sea efímero y coyuntural, y que sus acciones puedan caer en el mero vandalismo sin objetivos políticos definidos. En ese sentido, ¿pueden los dibujitos convertirse en un actor político que opere desde las sombras? ¿Los dibujitos tienen potencial revolucionario? Sí, los dibujitos efectivamente tienen potencial revolucionario. El problema es que para que logren explotar ese potencial, tendrían que tomar acción política, preferiblemente por su tipo de acción, desde las sombras. Asimismo, tendrían que superar una serie de barreras que impiden el desarrollo de estas potencialidades. Primeramente, los dibujitos tendrían que definir una identidad colectiva más allá de la burla y el sabotaje. Luego tendrían que construir y definir objetivos claros, por ejemplo, actuando como Robin Hoods virtuales o canalizando su energía, digamos, saboteando entidades corruptas del Estado como la policía, los militares o el Congreso, etc. Y lo más importante, los dibujitos tendrían que organizarse sin perder su anonimato. Esta sería la principal barrera, a menos que quieran presentarse al mundo con su yo real y realizar militancia política. En este caso tendrían que seguir los caminos y los procesos de las democracias representativas, y por lo que he visto de ellos, dudo mucho que eso suceda. Si alguna vez los dibujitos logran trascender el meme y la broma para convertirse en un actor político real, su impacto en el mundo digital y real podría ser mucho más profundo de lo que imaginamos. Y quién sabe, quizás algún día puedan gobernar al Perú desde las sombras. Es decir, si los caviares pueden, ¿por qué los dibujitos no podrían? Hasta hace un siglo se creía que la historia la hacían los grandes hombres. Esto
Esto cambió cuando las personas se dieron cuenta de que ellas, a través de la organización, podían cambiar no solo la historia, sino el mundo. Así, al final, quizás los dibujitos poco a poco se convenzan de que tienen el poder de controlar la historia y quizás el Perú. Hasta la próxima. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. And you ain't see me activated. You better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just